Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nak-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Nan dijo, sintiéndose un poco irritado, porque Jeff todavía estaba impresionado con Mac. Supongo que tendré que encontrar la oportunidad de visitarte en algún momento, Nan dijo, mientras terminaba su lata de cerveza y agarraba una lata nueva. Supongamos que ese tonto, solo suponiendo, si Mac tiene un corazón blando para Jeff, ¿qué vas a hacer? On preguntó con curiosidad. Nan se quedó un poco quieto. No dejaré que sean felices juntos. No soy el héroe que sería feliz con el nuevo amor de su esposa, Nan dijo honestamente, mientras exprimía accidentalmente una lata de cerveza hasta que la cerveza se desbordaba. Oye, cálmate. Solo estoy diciendo qué tan serio serías, On dijo en broma. Nan esquivó rápidamente la lata de cerveza que se derramó sobre su camisa. Mac miró a Nan y a On con recelo. Oye, cálmate. Solo estaba diciendo, ¿qué tan serio serías? On dijo en broma. Nan esquivó rápidamente la lata de cerveza que se derramó sobre su camisa. Mac se giró para mirar a Nan y a On. ¿Qué está pasando? Mac gritó. Nan enojado se quitó la camisa porque la cerveza se derramó. Ese tonto es demasiado serio, dijo On en tono de broma. La cara de Max se puso caliente al ver que su amante se había quitado la camisa y en secreto se puso profundamente celoso. Pinan es hermoso, dijo Off, que podía ver desde el agua. Hace ejercicio todos los días, respondió Mac. No es bueno, Nan también tiene tatuajes, tengo miedo, dijo Aon. Pero me gusta, dijo Mac con un toque de olvido, haciendo que Aon y Off se detengan un poco. Mac no se veía bien, se sentía un poco avergonzado de haber dicho eso accidentalmente en la cara de los dos jóvenes. ¿Cuánto tiempo han estado juntos Pimac y Pinan? Preguntó Aon con curiosidad. Bueno, han pasado 2 años, respondió Mac. Pimac y Nan están estudiando con Pion en el extranjero. Aon continuó preguntando. Yo estoy con On. Nan está en Tailandia, está en el trabajo, respondió Mac. ¿Están separados así? ¿No tienes miedo de que Nan te engañe? Preguntó Aon. Son malos modales, Off le dijo a su propio hermano gemelo. Bueno, es normal sospechar eso. ¿Recuerdas a Arun, que es fanático de nuestro amigo Fa, que se fue a estudiar al extranjero en Estados Unidos hace menos de un año? Ella lo engañó en secreto. ¿Sabes que Fa está muy triste? Porque estudiar en cada lugar es diferente. Aún contó la historia. ¿En serio? No sé nada de eso, preguntó Off con incredulidad. Max se quedó sentado allí y no dijo nada. Está bien, dijo Mac, pero confío en Nan. No soy bueno explicando, pero confío. Dijo Mac sobre cómo se sentía. Mac dijo eso, como si me cortara el ánimo, dijo el joven Aon. Mac sonrió levemente. En realidad, a Aon no le gustó en ese sentido. Es solo un sentimiento de gratificación, ¿no es así? Mac preguntó. Aún pensó antes de asentir, porque era cierto, aunque inicialmente estaba interesado en Mac, pero después de enterarse que Mac tiene novio, aún no pensó en él. Pero lo que aún le molestaba era que a Nan le gustaba bromear con él. Sentarse y hablar con la gente, dijo una voz profunda, haciendo que Mac se gire y ve a Nan y On descender para encontrarse con ellos. Pinan, quiero tener una figura como tú. ¿Qué debo hacer? Off inmediatamente preguntó. Nan se sentó junto a Mac. En cuanto a On, se quitó la camisa y se sentó. Ejercicio, respondió Nan brevemente, poniendo su brazo alrededor del hombro de Mac. ¿Y los tatuajes? ¿Nan lleva mucho tiempo con tatuajes? Off preguntó, como si ahora Nan fuera su propio ídolo. Ha pasado mucho tiempo, pero si quieres hacerte un tatuaje, piénsalo bien. No es una pintura que se quite fácilmente, le dijo Nan. Entonces, ¿qué estás mirando? ¿Nunca has visto a una persona abrazar a su esposa?
Nan le preguntó a On, que miraba a Mag y Nan de un lado a otro. No sé cómo le puedes gustar a Mag, son muy diferentes, dijo a On, frunciendo el ceño. Luché contra él para convertirlo en mi esposa, fue la respuesta directa de Nan, que dejó al joven con la cara roja. Al decir eso, ¿no crees que Max se avergonzará? Terminando de hablar, el joven llamó al gemelo para que jugara en el agua. Off tuvo que nadar y jugar con Aon, pues estaba preocupado por su propio hermano gemelo. On sonrió ante la actitud de su hermano menor. Estoy empezando a entender algo de tu descaro, dijo Ma con sarcasmo. Nan se rió entre dientes, antes de meterse en el agua. Luego se zambulló en el agua y se sentó contra las rocas cercanas. Nan llamó a Mac para que bajara con él a nadar. Nan empujó a Mac para que se sentara con la espalda recta entre sus pies, apoyándose en él. ¿Por qué tienes que sentarte así?, preguntó Mac, su voz no muy alta, porque estaba avergonzado por los ojos de Aon y Off. Estoy satisfecho con eso, dijo Nan. Max suspiró levemente ante la terquedad de su amante. Nan pone su pie alrededor de la cintura de Mac. Luego tomó la cerveza que On le mandó para seguir bebiendo. Max sigue jugando con sus manos. Está bien, vamos a hacer rafting mañana, On preguntó. Max se giró para mirar a Nan a la cara en busca de su opinión. Yo nunca he hecho eso, respondió Mag en voz baja, porque rara vez viajaba a la naturaleza. Comenzó a viajar cuando estaba en una relación con Nan. La mayor parte del tiempo solía ir al centro comercial, al bar, al hipódromo, a la playa, de una manera lujosa y cómoda. Casi no viajaba a la naturaleza del bosque. Bueno, vamos a jugar, Nan le respondió a On. On sonrió levemente. ¿Quieres que Mag lo pruebe, verdad? On le preguntó en broma. Nan sonrió levemente. Espera, me acabo de dar cuenta de que este tonto se tatuó el nombre de Mag, ¿verdad? Porque acababa de verlo. Nan levantó la mano para mirar y asintió. ¿Y Nan realmente se tatuó el nombre de Mag?, dijo Off. Corrió y miró. Eres realmente genial, dijo Off con asombro. No pienses en ello, eres un niño pequeño. Nan le dio una advertencia y se quedó en silencio cuando escuchó el sonido de un teléfono celular sonando en el patio donde había estado sentado antes. Está bien, subiré y echaré un vistazo, dijo Mag, mientras salía del agua. ¿Está sonando el teléfono de Mag?, Nan preguntó, reconociendo el tono de llamada de su amante. Mag guardó silencio antes de asentir. No es necesario, te lo traeré, dijo On, porque estaba sentado en el camino. On se levantó y se acercó a su teléfono y lo tomó para mirar. Alguien llamado Ten te está llamando, le gritó la voz de On, haciendo que Mag inmediatamente volteara a mirar la cara de Nan. On luego presionó la llamada para contestar. Mag dejó que On hablara con la otra parte. No mucho después colgó. ¿Pero él está realmente interesado en ti, no es así?, On preguntó, y Mag asintió con la cabeza. On miró a Nan. ¿Tú lo sabes?, preguntó On brevemente. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mag. Así que bye bye, cuídense mucho.